presidente de la comisión, Luis López. Agradezco la invitación y por su intermedio saludo a todos los congresistas y miembros de la Comisión de Economía. Agradezco mucho este espacio para poder conversar, contarle un poco las diferentes medidas y líneas de acción que estamos tomando en el Ministerio, ¿no?, en estos primeros casi 45 días de gestión. Creo que es importante tener este espacio de tal manera empezar un diálogo permanente. Yo creo que va a ser muy importante que trabajemos muy coordinados, ¿no?, y en equipo para poder avanzar con diferentes medidas e iniciativas que van a ser por el bien del país, ¿no? En ese orden de ideas tengo una presentación en base a los puntos un poco planteados para poder un poco ir detallándola y de ahí quedar predispuesto a sobre las preguntas e interrogantes que hayan sobre particular. Se autoriza la presentación. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Entonces, si podemos ver la siguiente diapositiva. Son 4 grandes temas donde hemos agrupado, digamos, los pedidos de la Comisión para poderlos un poco exponer hoy. Tiene que ver con el panorama económico, los factores que contribuirán a consolidar el crecimiento, el tema de Petroperú, como viene andando, y el fortalecimiento patrimonial para el segmento microfinanciero. La siguiente, por favor. Es importante señalar, el año pasado la actividad económica ya reportó una recuperación importante. Vemos ahí el gráfico de la izquierda, un poco señala cómo el PBI se empezó a acelerar desde el segundo trimestre de 2024. De hecho, el año previo tuvimos un decrecimiento económico, sin embargo, ya en 2024 hemos empezado un poco un ritmo mejor, que inclusive a nivel de la región de América Latina, como vemos, prácticamente fuimos el país que casi más creció en la región, solamente superados marginalmente por Brasil. Entonces, es una recuperación, digamos, también que se ve generalizada a nivel de todos los sectores productivos, y esto nos permite tener una expectativa bastante positiva para este 2025 y también de cara al futuro. Mucho va a depender de ello, de las medidas que tomemos y del manejo responsable que se haga de la economía para lograr acelerar el crecimiento y cada vez ser un país encaminado a la ruta del desarrollo. Gracias. Siguiente, por favor. Si vemos un poco el detalle desagregado de la recuperación, vemos que esta prácticamente fue transversal a todos los sectores productivos del país. Vemos un poco, destacan sectores primarios con avances importantes como la pesca, que tuvo 2 buenas temporadas el año pasado, y así un poco vamos pasando por cada actividad, tanto en los sectores primarios como no primarios, y podemos verificar este avance positivo de la actividad económica del país. Siguiente, por favor. También otro aspecto a destacar fue que uno de los que impulsó y contribuyó mucho al crecimiento ha sido el avance de la inversión pública, ¿no? El año pasado tuvimos un récord importante en materia de ejecución. Fueron 57.000 millones de soles los que se lograron ejecutar. Los niveles de gobierno, tanto central como los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, lograron un poco avanzar mucho con sus proyectos y estos fueron los números que hemos obtenido. De hecho, eso también es consecuencia de todo el trabajo previo que han hecho las nuevas autoridades a nivel de las regiones y municipios desde el año 2023, y el año pasado pudieron también ya dar una aceleración importante y eso se ha visto graficado en los números y que han contribuido de manera sustancial al crecimiento que tuvimos en el 2024. Siguiente, por favor. También, por ejemplo, nuestra actividad exportadora es un tema que tenemos que destacar. El año pasado hemos logrado un récord histórico en la balanza comercial, con un saldo a favor de 24.000 millones de dólares. También hemos tenido un récord en exportaciones con 76.000 millones de dólares. Y yo creo que aquí también hay un compromiso de trabajar conjuntamente para que el Perú pueda llegar a quebrar la barrera de los 100.000 millones de dólares en los próximos años, ¿no? Hay muchos proyectos que están en camino, que pueden aportar en esa línea. Solo en minería, por citar un ejemplo, tenemos más de 60.000 millones de dólares en proyectos esperando poder fluir. Y yo creo que en ese sentido, de cara al futuro, vamos a ver cada vez también un comercio exterior más potente y con mucho más avance en materia de los niveles que se van a registrar. Y si vemos por productos, el cobre sigue siendo nuestra estrella, también sumado a un buen año en materia de precios internacionales con la demanda global que se registra, más de 23.000 millones de dólares, y el oro también en segundo lugar con los valores ahí registrados. Siguiente, por favor. Otro punto a destacar es la solidez que tenemos en el manejo de nuestra política monetaria. Es un aspecto que es reconocido globalmente. Nosotros en materia de inflación el año pasado también estuvimos con niveles bastante bajos
que nos ha permitido incluso mantener y sostener eso en lo que ha transcurrido el año. El año pasado estuvimos alrededor de 2% y hasta ahora el acumulado de los últimos 12 meses hasta cierre de febrero nos habla de 1.5%. Vemos en relación a toda la región, estamos con unos niveles bastante sólidos. Y la idea es que este año también estemos cerrando alrededor del 2%, lo cual nos continúa consolidando como un país estable en materia de manejo monetario. Nuestras tasas de interés también tienen los niveles más bajos en América Latina, una tasa de referencia que está en 4.75, muy bien manejada por el Banco Central, que viene monitoreando bien también lo que puede pasar en el escenario global, y esa tasa también se contribuye un aliciente para que la actividad económica siga dinamizándose en el corto plazo, ¿no? Siguiente, por favor. Otros aspectos que también son bien valorados son los niveles de riesgo país que registramos, ¿no? Y cómo viene su tipo de cambio. En el riesgo país en América Latina solamente tenemos un nivel, digamos, superior al de Chile, que tiene el nivel más bajo en cuanto a los niveles de riesgo país. Nosotros estamos muy cerca a Chile y nos diferenciamos muy bien de los demás países de la región, como vemos en el gráfico que está a la izquierda, lo cual también nos permite consolidar una plaza segura para la inversión extranjera. También hay una posibilidad de tener, digamos, un momento en que salimos a financiarnos spreads bastante manejables, y eso también ayuda con un coste de financiamiento menor y hace que el Perú también sea atractivo en ese sentido para las emisiones de bonos que periódicamente se realizan. Y nuestro tipo de cambio también, vemos la curva, la estabilidad ha sido a lo largo de los últimos 15 años un tipo de cambio bastante estable, ¿no? Como el año también empezó en esa ruta. Y si vemos un poco las demás gráficas, esa volatilidad que se ve en otros países de la región, no la hemos afrontado aquí, ha sido por un manejo positivo, digamos, de manejo cambiario también, que el Banco Central siempre está atento a hacer las operaciones requeridas para mantener esta estabilidad cambiaria de los últimos años. Siguiente, por favor. Hay también indicadores importantes ya adelantados de la actividad económica que se vienen registrando en los primeros meses, que también permiten augurar que la dinámica económica se mantendrá en este 2025. Incluso las expectativas empresariales de cara al futuro son bastante favorables. Vemos, por ejemplo, las importaciones de bienes de capital han empezado el año a buena dinámica, también un índice de Big Data de consumo del BBVA también tiene indicadores positivos, y en ese sentido somos muy expectantes que mes a vez se vaya consolidando el crecimiento en tasas atractivas. Siguiente, por favor. Este optimismo también se está graficando en lo que son las diferentes encuestas de expectativas empresariales que realiza el Banco Central, por ejemplo. Lo vemos a nivel de todo sector de la economía, y un poco la mirada hacia el futuro es bastante favorable y optimista. Y también un poco en los últimos, de las expectativas a 3 a 12 meses están en tramos optimistas. Es un buen ciclo que tenemos que, creo, aprovechar al máximo, porque eso va a apuntalar el crecimiento económico a tasas más aceleradas, y en esa línea de acción un poco el mercado viene reaccionando de manera favorable. Siguiente, por favor. Nosotros, como estrategia y como estilo de gestión, hemos planteado una dinámica de tener puertas abiertas de manera permanente. Estamos con reuniones sostenidas día a día, tenemos una agenda bien interesante de reuniones para escuchar a todas las partes. Hemos tenido reuniones con usted, presidente de la comisión, una reunión muy productiva para intercambiar puntos de vista. Igual con los congresistas hemos tenido reuniones 1 a 1 para conocer un poco los puntos de vista y recoger recomendaciones que las saludamos y las agradecemos. También a nivel de los gremios empresariales tenemos muchas reuniones para ver todo lo que va a ser un paquete de desregulación, que creemos que es importante, porque para incluso acelerar más el crecimiento va a ser básico bajar las barreras que tenemos, que han un poco frenado el desarrollo de las inversiones y de la actividad económica y también el clima de negocios del país. Creemos que este choque va a ser muy importante y van a haber medidas que vamos a plantearles a ustedes en el Congreso para que nos puedan apoyar, obviamente sustentando el costo-beneficio de estas medidas para el país, y queremos un poco que en esa línea pueda haber un trabajo muy coordinado para avanzar en estos impactos que van a ser positivos para el Perú. También a nivel de gobiernos regionales, de gobiernos municipales, tenemos mucha dinámica y de reuniones con los gobernadores y alcaldes, escuchando también sus planteamientos. Importante resaltar que todas las reuniones que tenemos con los gremios escalan a todo segmento, desde la microempresa hasta la gran empresa, y eso es importante porque cada uno tiene una dinámica particular en el día a día del desarrollo de sus actividades, y es importante escucharlos, recoger sus planteamientos y ver cómo desde el Estado realmente les facilitamos la gestión que tienen que realizar y el desarrollo de sus actividades, para que con ellos redunde más empleo y mayor crecimiento económico y mayor generación de valor para el país.
Con todo esto nosotros estamos planteando que en este 2025 el Perú será uno de los países que lidere el crecimiento económico en la región. Quizás solamente superado por Argentina, considerando que Argentina el año pasado tuvo una caída importante y básicamente va a registrar un efecto rebote, como lo conocen los economistas, pero en el caso nuestro va a ser consecuencia de una consolidación del crecimiento que ya se registró el año pasado y la idea es que este año se vuelva a acelerar y así ojalá dejar las bases para que en los próximos años la economía tome ese rumbo, ¿no? Tranquilamente el país puede crecer a tasas entre 5 y 6% sin ningún problema, tiene ese potencial y eso es un poco lo que señala este gráfico. 4% es lo que hemos elevado como estimación de crecimiento y a la derecha están, digamos, los grandes factores que van a impulsar ello, ¿no? Hemos anunciado un choque importante de inversión, tanto público como privada. La inversión pública que el año pasado batió récord, este año lo volverá a hacer. La dinámica que viene caminando desde los primeros meses del año están dando fe de ello. Y por el otro lado, es importante también activar mucho más el motor de la inversión privada, que ya se viene activando en años previos, pero que este año va a tener una curva de un salto importante, como veremos posteriormente más en detalle. El choque de desregulación, que un poco lo he adelantado, también va a ser fundamental para simplificar toda la dinámica económica, en la medida que también se siga consolidando la confianza empresarial, que es lo que estamos viendo mes a mes durante los últimos meses, también ayuda a tener una expectativa favorable. La inflación baja, que es la que venimos reportando, y también una flexibilización de los costos de financiamiento también contribuyen a la estabilidad y a la confianza y a la dinámica económica del país. Y también tenemos por el momento un escenario interesante de altos precios de materias primas que hay que ver cómo maximizamos para poder también generar mayores divisas y recursos para el país, ¿no? En resumen, es un manejo prudente de finanzas públicas. Nosotros hemos preservado, la siguiente por favor, hemos preservado, digamos, niveles históricos bajos del déficit fiscal y también una calificación crediticia favorable, como vemos ahí, las clasificadoras de riesgo. Hacia el último tramo del año pasado modificaron un poco la perspectiva que tenían del país de negativa hacia estable y el gran reto de este año es que hacia el segundo semestre, el último tramo del año, podamos girar hacia positivo, con lo cual sería también un aspecto fundamental que las tres clasificadoras tengan una perspectiva de lo que va a venir en el Perú por el trabajo que se viene realizando. El déficit fiscal, ese gran reto, ahí un poco, aquí vemos un poco el acumulado de los últimos años. Si bien en relación a América Latina y los países emergentes tenemos un nivel de déficit mucho menor, sin embargo, no es secreto que el año pasado la regla fiscal y el anteaño también se sobrepasó. Y vemos ahí un poco cómo la curva pasó del acumulado que tuvimos 2017 a 2024, pasó de 2.2 a 2.7. Sin embargo, el reto ahora para este año es volver a los niveles que marca la regla fiscal, que son de 2.2%. Mucho va a contribuir en ello el mayor nivel de actividad económica, los mayores ingresos que podamos generar para darle un soporte importante allí. Siguiente, por favor. ¿No? Es un poco lo que decía previamente, el firme compromiso de poder reducir el déficit. Está un poco ahí graficado, esa es la senda que se proyecta para los próximos años, pero este año va a ser el punto de quiebre en esa reducción en la medida que trabajemos de manera ordenada para lograr ese objetivo. Y en la medida que también se acelere el crecimiento con una mirada de mediano y largo plazo, vamos a lograr que en los próximos años se pueda conseguir los objetivos que se han trazado en la regla de cara hasta el 2028 inclusive, ¿no? Hay una importancia de la reducción del déficit fiscal porque de hecho tiene varios impactos favorables, contribuye a preservar que una de las principales fortalezas macroeconómicas, nuestras finanzas públicas sean sostenibles, contribuye también a que nuestro país acceda a bajas tasas de interés en los mercados de capitales para impulsar la inversión tanto pública como privada y también contribuye a que el grado de inversión no tenga ningún sobresalto, se mantenga esta variable que al Perú tanto tiempo le consiguió lograr el investment grade. Y la idea también que, ¿por qué no pensar que en los próximos años, si podemos lograr estos buenos resultados, podamos continuar avanzando en materia de clasificación crediticia y tener mejores niveles, ¿no? Siguiente, por favor. Algunos aspectos aquí quiero compartir de los factores que contribuirán a consolidar el crecimiento económico. Siguiente. Un tema importante es mirar hacia el futuro, ¿no? Yo creo que el país tiene que mirar hacia un largo plazo a qué niveles quiere llegar y ascender en materia económica. De hecho, acortar las brechas que podemos tener va a depender. Cuanto más rápido crezcamos año a año y cuanto mayores tasas tengamos, vamos a reducir la pobreza, vamos a generar mayor inclusión, vamos a lograr ir cerrando brechas y esto también nos va a llevar a cortar las brechas que tenemos con las economías más avanzadas.
dependiendo de cómo trabajemos y cómo aceleremos ellos, vamos a demorar más o menos en lograr que el Perú dé ese salto cualitativo y cuantitativo importante, como un poco lo registra esta gráfica. Siguiente, por favor. Por eso, el crecimiento que estamos impulsando, tenemos para consolidarlo 3 grandes ejes, ¿no? Por un lado está el fortalecimiento de las inversiones, por otro lado el impulso sectorial que queremos dar, y también un fortalecimiento de la competitividad y productividad. Son 3 grandes ejes que hay que atacar y que son los que nos van a permitir lograr mayores tasas de crecimiento. Siguiente, por favor. Fortalecimiento de las inversiones, lo paso a detallar. ¿Así? Aquí estoy, sí. Muchas gracias. Un primer punto, nosotros hemos ya anunciado que para los próximos 15 meses se van a impulsar inversiones por más de 46.000 millones de dólares bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, es decir, con el concurso de los operadores privados que hoy en día tienen concesiones en el país y también con aquellos operadores que pueden sumarse a poder un poco invertir en el Perú. En eso hemos ya identificado muy rápido durante este mes, hemos llamado a los operadores y a los concesionarios para ver qué planteamientos de adenda se tienen sobre la mesa, que por alguna u otra razón han demorado más de lo esperado y que hay que darles el impulso y la prioridad del caso. Y estamos hablando de adendas, hemos identificado 9 en total por 9.500 millones de dólares, de lo cual la mayoría es inversión netamente privada, que es la que queremos impulsar y movilizar en diferentes sectores, ¿no? Desde el tema de hidrocarburos, temas aeroportuarios, temas portuarios, decir por el estilo, temas también carreteros, o sea, son multisector que van a ayudar a ir cerrando brechas a lo largo del país. Otro punto importante, para el periodo 2025-2026, Proinversión tiene una cartera identificada de más de 17.000 millones de dólares con proyectos que ya están en diferentes etapas avanzando para ser adjudicados. Este año van a ser cerca de 8.000 millones y con eso continúa la dinámica y el círculo virtuoso que ya empezó el año pasado con adjudicaciones que se aproximaron a los 9.000 millones de dólares. Y también hemos encontrado nuevos proyectos que se pueden estructurar por más de 19.000 millones de dólares que un poco vamos a empezar a detallar. Siguiente, por favor. El 2024 se alcanzó un nivel histórico, digamos, en relación a los últimos 10 años. Vemos cómo la curva, las APPs venían muy golpeadas en años previos por diferentes factores. El aspecto de la corrupción que se generó hacia el 2017, definitivamente, que bueno, venía de antes, pero que estalló en ese momento, generó un golpe fuerte al mecanismo, que fue poco ralentizándose. Sin embargo, ya hemos comenzado a avanzar trayendo nuevos operadores de alto estándar internacional y desde el 2023 empezó un poco el crecimiento, fueron más de 2.000 millones en ese año y el 2024 se consolidó más de cerca de 9.000 millones de dólares. Y ahora la idea es en este año, entre la mezcla de las adendas que hemos mencionado más las nuevas adjudicaciones, dar un salto de 17.000 millones de dólares y como vemos ahí con proyectos que están diversificados en distintos en distintos sectores, ¿no? Aquí básicamente es todo lo que tiene que ver con APPs, 25-26, son 17.000 millones. Tenemos proyectos que todos los proyectos, la particularidad que tienen es que cierran una brecha. Por ejemplo, para el sector saneamiento hay una serie de proyectos de APPs para plantas de tratamiento de aguas residuales o plantas desaladoras que van a atender y van a cerrar brechas al 100% en una provincia en particular, con lo cual el servicio va a mejorar de manera ostensible para la población y así hay proyectos educativos para tener mejores colegios con sostenibilidad, hospitales también se suman en esa línea, cada vez están creciendo más la posibilidad de hacer hospitales por APPs para en sus modalidades de bata gris o bata verde poder también desarrollarse. Los aeropuertos también, el tercer grupo de aeropuertos es otro encargo que se tiene para impulsarlo, hay proyectos del sector inmobiliario también interesantes que le van a aportar bajo la modalidad de proyectos en activos al desarrollo del país, y así por el estilo. Son varios sectores que se están activando con mucha confianza en el sector privado y que se están impulsando como cartera de proinversión. Estas son las adendas que mencionaba, 9 en total, desde una adenda que la línea 1 del metro de Lima necesita, ya prácticamente está cerca una congestión, hay que buscar cómo se consolida, se amplían las capacidades, se interconecta bien con la línea 2, se interconecta bien con los nuevos alimentadores del metropolitano, si se puede extender un tramo también en la zona de San Juan de Miraflores, también se va a hacer hacia un poco acercarlo a Pachacamac. Esas son opciones que se dan para mejorar el transporte y la movilidad urbana en el país. Tenemos también un proyecto importante que es un sistema de transporte de gas de Perú por ductos para llevarlo por la costa, porque esto se complementa a otro proyecto interesante que hay de una APP para la zona, puntualmente atender la necesidad del Cusco.
El segundo grupo de aeropuertos también para que los aeropuertos del sur puedan realmente potenciarse con nuevos terminales y también mejoras y rehabilitaciones de las pistas de aterrizaje, también es otro proyecto que se está planteando. Los puertos del Callao, ante la dinámica que se tiene y la proyección de la economía que contamos en el país, van a plantear nuevas adendas antes del 28 de julio para poder ampliar tanto el Muelle Sur como el Muelle Norte, lo cual va a aumentar la oferta portuaria en el país, ¿no? Eso también es digno de destacar. Al sur, Matarani también es otro puerto que está planteando la posibilidad de una adenda por 700 millones y ampliar la oferta ahí en esta zona del Perú. Y también la red vial número 6, es otro proyecto que estamos trabajando con ellos, una propuesta de adenda para poder tener el levitamiento ahí, que es muy necesario. Hace poco se inauguró el levitamiento de Chimbote y quienes lo han usado se pueden dar cuenta de cuánto aportan estos evitamientos al superar la congestión que se tenía con los otros en la carretera panamericana. En el caso de Ica también se está planteando en la red vial un tercer carril en la Panamericana para el primer tramo de la concesión y también posibilidad de extender la vía concesionada hasta Nazca. Son proyectos que se están explorando preliminarmente, pero la idea es que todos estos proyectos, todas estas adendas, más la que tiene que ver con el tema de la distribución de gas natural por red, hay adendas que se van a firmar antes del 28 de julio y otras que se están planteando firmarlas entre septiembre y diciembre y lograr que hasta fin de año todas estén firmadas y, como les digo, la ventaja importante es que la mayoría de estas es básicamente inversión privada que se está planteando contra un plazo adicional de la concesión. Es decir, no le irroga recursos al Estado, permite que la infraestructura siga avanzando y con eso también nos da espacios presupuestales para poder atender las necesidades que hay de obra pública ya a nivel micro con los diferentes municipios y gobiernos regionales, ¿no? Y hay otros proyectos más, siguiente por favor, por APP que se han identificado, que involucran casi 19.000 millones de dólares que tienen que ver con lanzar la línea 3 y la línea 4 de los metros de Lima, que son muy urgentes para poder afrontar el caos que tenemos vehicular en la ciudad y la contaminación y todos los problemas las pérdidas de horas hombres que se tienen los ciudadanos. Hay muchos teleféricos también que se han identificado tanto para las zonas de Lima, en el caso de San Juan del Lurigancho, Independencia, pero también en las regiones muchos teleféricos turísticos, ¿no? Hay uno interesante que se acaba de firmar el encargo por inversión para el Huascarán, y así por el estilo, si vamos viendo en varias regiones se están activando nuevos teleféricos. Y también el tema de trenes, el tren del minero para poder potenciar todo el corredor entre Andahuaylas y Marcona también es otra opción que se está planteando por APP, que el Ministerio de Transporte se lo va a encargar a por inversión. Siguiente, por favor. Y ya en 2025 todos estos proyectos tienen una etapa de maduración en la medida que una vez que se adjudican viene la realización del expediente técnico y tener todos los permisos y de ahí el cierre financiero y con lo cual se empieza la ejecución, porque recordemos que todo proyecto de APP la lógica es primero el sector privado invierte, desarrolla la infraestructura y una vez que este empieza a operar de manera adecuada el Estado la comienza a remunerar en un horizonte de 15 años. Ahí tenemos proyectos interesantes que ya están empezando este año, como la ampliación de fosfatos de Bayóvar, el anillo vial que ya empezó con actividades preliminares, el ferrocarril Huancayo-Huancalica que se está firmando también en estas semanas para poder también empezar actividades, el puerto de San Juan de Marcona. Entonces son varias posibilidades que se están dando y de proyectos que van a empezar a fluir. Siguiente. Un sector que también tiene ya históricamente siempre hemos tenido que somos un país minero y definitivamente tenemos mucho potencial. Hace poco estuve con el ministro de Energía y Minas en un evento importante de la minería en Canadá, con mucho interés del inversionista privado de poder apostar cada vez más por el país. Si vemos un poco los números en materia de rankings, de cuánto tenemos de reservas y qué posición tenemos a nivel en el mundo, cómo tenemos el posicionamiento tanto en cobre, plata, vemos que el Perú está entre los top 10 a nivel mundial. Y lo que tenemos identificado hoy en día son 68 proyectos con más de 64.000 millones de inversión potencial para realizarse. Y mucho depende de cómo la gestionemos, cómo la impulsemos, cómo la trabajemos y sobre todo en materia tramitológica. Eso es lo que tenemos que superar. La tramitología en el país, entre la combinación de exploración y poder ejecutar un proyecto puede demorar 15 años para que salga adelante. Y nosotros anteriormente, décadas atrás, lo podemos hacer en 5 años. Entonces tenemos que mirar ahí en qué medida hemos sobreregulado la actividad minera. Hoy en día, por ejemplo, en esta feria que estuve, Argentina tenía toda la expectativa porque ahí había un show de desregulación muy agresivo, la famosa motosierra que le dije al presidente argentino, y ha captado el interés por explorar y entrar en minería de manera fuerte. Entonces,
siempre tenemos que tener en cuenta que Perú no está solo. Perú compite con otros países, Perú tiene que un poco buscar un posicionamiento y ser cada vez más atractivo, sobre todo con la posición estratégica que tenemos geopolíticamente. Y en esa línea de acción, ayer hemos nuevamente activado la mesa de minería, la mesa ejecutiva, para que permita un poco, en un diálogo permanente público-privado, ver los problemas que están obstaculizando la actividad minera y empezar un poco a avanzar. Por ejemplo, hoy me tocó conversar con una empresa minera que me comentaba que tiene 7 años tratando de aprobar su estudio de impacto ambiental ante SENACE para poder crecer el ámbito donde hace los relaves. Ya tiene prácticamente, está al tope y está en papeleo 7 años con idas y vueltas. Y eso no puede suceder, poniendo en riesgo, y lo que va a pasar si no se opera en 2 o 3 meses que llega al tope, va a tener que parar operaciones. Entonces, yo creo que eso sí nos lleva a mirar los casos, caso por caso, con toda la transparencia que se tiene que implementar para que los proyectos realmente fluyan, generen valor. En este caso, esta mina sierra, puestos de trabajo que se destruyen, ¿no? Generación de ingresos, generamos problemas a las familias, a la misma localidad. Entonces yo creo que tenemos que poder dar un giro importante en ese sentido. Siguiente, por favor. Otro punto importante es, vamos a impulsar también la consolidación de crecimiento económico a través de ejes prioritarios, ¿no? Como había mencionado. El tema siguiente, por favor, el impulso sectorial que se va a dar. Tenemos ya un puerto interesante desarrollado en Chancay. También he comentado las inversiones que se van a venir para el Callao para seguir consolidando todo este gran corredor que tenemos logístico. Y tenemos ahí también un poco cómo Perú va avanzando en la oferta para poder un poco recibir los TEUs aquí en la dinámica del comercio internacional. Así que yo creo que ahí tenemos retos también de infraestructura importantes. Siguiente, por favor. Chancay ya inició operaciones, ya tiene un flujo de operación importante, poco a poco va a ir consolidando este movimiento de comercio exterior, ¿no? Ahí está la infraestructura disponible, con toda la importancia e innovación tecnológica implementada. Sin embargo, ahí queda por trabajar también el tema de infraestructura complementaria, el tema de los accesos, el tema de cómo poco potenciamos a la zona para tener un desarrollo territorial de manera distinta, así que es un aspecto que tenemos que trabajar. Siguiente. Otro gran sector, digamos, que nos va a traer buenos resultados, ya nos ha traído en las últimas décadas, pero que va, creo, a seguir creciendo de manera importante en los próximos años. Tiene que ver con la agricultura, con nuestra agricultura también orientada a la exportación. Tenemos varios proyectos que se están trabajando ya por APP, que van caminando uno a uno. Con el ministro de Agricultura, en las próximas semanas vamos a lanzar un nuevo paquete que se ha identificado también de por lo menos más de 15.000 millones de dólares para también ser encargados para acciones público-privadas, con lo cual toda la zona de la costa, con los proyectos que va a tener, definitivamente va a poder tranquilamente más que duplicar en los próximos 10 años los valores de exportación que tenemos hoy en día y también aportarle cientos de miles de puestos de trabajo adicionales a la agricultura. Entonces, estamos trabajando ello. Sabemos también que la nueva ley de promoción es muy importante, que puede encaminarse para, con esa línea de acción, dar más soporte y dar el impulso importante a la actividad agrícola. Otro tema donde también nos buscan bastante y tocamos mucho tiene que ver con el tema energético, que es muy importante y fundamental para que la economía en esta dinámica que puede tener en los próximos años no se frene. Los proyectos tienen que estar de manera oportuna, sobre todo el tema energético para el país. Ya hay un stock de proyectos por más de 2.700 millones de dólares, sin embargo, varias empresas que nos han visitado nos están contando sus planes para los próximos 5 años y realmente tanto en energía renovable, sea el tema eólico, sea el tema solar, también en líneas de transmisión energética, ¿no? Y además también ahora hemos visto temas para el hidrógeno verde, se vienen megaproyectos interesantes a lo largo del país, ¿no? Entonces también hay que ver un poco que esa tramitología sea amigable, que los proyectos también se desarrollen de manera oportuna, con toda la permisología que requieren, de tal manera que en ese sentido podamos acompañar bien todo el manejo de la matriz energética, poder reforzar también las líneas existentes y con eso también acompañar el crecimiento económico que tenemos para el futuro. Siguiente, por favor. Otro punto importante es el fortalecimiento de la competitividad y productividad. Siguiente gráfica.
Por ejemplo, nosotros tenemos un amplio espacio para mejorar en ambos aspectos. Si vemos las ratios del Perú, en los últimos años han tendido a empeorar. Ahí también tenemos que dar un choque importante y dar un punto de quiebre para que el país avance en ambos aspectos. Los rankings globales que nos miden pues nos ponen realmente en el tercio inferior a nivel global. Nosotros tenemos que dar un giro ahí y en ese sentido parte de la propuesta del choque regulatorio. Hoy también, por ejemplo, tuve una reunión con el equipo del BID para ver también en temas de productividad cómo empezamos a avanzar con propuestas que permitan que el Perú también avance en esa línea de acción y con eso pueda también aportarle mayor combustible al crecimiento económico futuro. Siguiente. Tenemos nuestros acuerdos comerciales también con otros países y bloques económicos. Igual hay espacio para seguir impulsando las negociaciones que tenemos. Por ejemplo, la India es un gran mercado que también hay que trabajar y explorar. TLC también vamos a tomar un rol más dinámico para conversar con esta contraparte. Los acuerdos de doble tributación también son aspectos que se están planteando. Estamos explorando nuevas opciones en mercados como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, el mismo Australia. Están con planteamientos, vamos a cursar solicitudes para empezar esas negociaciones. Este mes ya se está firmando el que se trabajó con el Reino Unido por muchos años. Tenemos aquí el tema de Francia en el Congreso para debatirlo y así vamos a avanzar en esta línea porque esto es nueva inversión que puede fluir al país, aprovechando, como les digo, el interés que existe por el posicionamiento que tenemos y hay una mirada muy profunda de muchos países para poder atraer inversiones nosotros y poder con eso seguir impulsando la actividad económica. Siguiente. Nuestro plan estratégico de competitividad y productividad también es una herramienta importante que tenemos, es multisectorial, pero también lo estamos remirando. Es importante ver si realmente apunta al foco que queremos llegar en los diferentes aspectos que se abordan. Estamos nuevamente dándole un rol más activo al Consejo, muy articulado con las mesas ejecutivas para que en una labor de coordinación estrecha se vean los temas tanto a nivel macro como a nivel micro, de tal manera que logremos destrabar aspectos y avanzar en esa línea y recoger del mercado, como les decía, todas las barreras que se presentan para poder un poco pasarlas y avanzar en la dinámica económica. Siguiente. Por eso nuestro compromiso es continuar trabajando, ¿no?, con una agenda económica responsable y eficiente, tanto en corto como mediano plazo, que lo que busque es impulsar inversión pública y privada, impulsar competitividad y productividad, consolidar el crecimiento económico, lograr con ello reducir la pobreza, también reducir la informalidad y sobre todo siempre sin perder el ojo permanente en que tenemos que mantener nuestras fortalezas macroeconómicas que tanto tiempo nos costó consolidar y que son bien valoradas a nivel global. Siguiente, por favor. En cuanto a la informalidad, definitivamente esta tiene, digamos, en los números puede mostrar que puede haber habido una pequeña reducción en los últimos años, pero yo creo que es un problema estructural serio que hay que abordarlo, ¿no? La informalidad laboral, la informalidad en general en el país es un tema con el cual también tenemos que trabajar. Queremos impulsar una comisión conjunta de todas las partes involucradas para poder abordar este problema con frontalidad. No solo es un tema tributario, es un tema laboral, es un tema de dar condiciones más adecuadas para que las pequeñas empresas o aquellos que estén en la informalidad realmente se sientan atraídos a entrar a la formalidad, que sientan que el Estado le da herramientas suficientes para acompañarlos en su desarrollo y en el tema de negocios y que no haya problemas. Cuando se dio la pandemia realmente se demostró el gran costo que se tiene de ser informal, la dificultad que había para que se pueda acceder a los diferentes planes de apoyo que tenía el Estado. Entonces tenemos que tener un Estado más cercano, acompañando, fortaleciendo, capacitando y logrando que las microempresas y en sí confíen en esta línea formal. Siguiente, por favor. Bueno, los sectores con mayor informalidad en el PBI, bueno, básicamente están identificados en el agro, la pesca, temas también de alojamiento, restaurantes, según la data que se tiene, pero igual, ahí tenemos una agenda pendiente importante a trabajar. Siguiente. El plan de competitividad y productividad aborda algunas medidas al respecto, pero creemos que son insuficientes, creemos que más se ha ido hacia un tablero de control para tratar de ir avanzando con alguna métrica, pero en realidad si uno va y pisa territorio y va a campo, como le decimos, para verificar ello, sabemos que todavía falta mucho por avanzar. Entonces tenemos que un poco dar una remirada importante aquí. Siguiente. Con relación a Petroperú, siguiente, por favor. Ahí he sido muy claro cuando he comentado al respecto. Este año nosotros no tenemos contemplado dar un recurso a la empresa.
ya el año pasado, entiendo yo, se hizo un esfuerzo bastante grande por darle apoyo económico a la empresa. Incluso hay un decreto de urgencia que se planteó con varias medidas concretas, las cuales estamos monitoreando con reuniones permanentes con el directorio y la alta dirección de Petroperú, también conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, para ir monitoreando cómo van a ir avanzando las actividades y que se vayan cumpliendo los objetivos trazados, ¿no? Estos son los grandes números de los aportes que se hicieron. La siguiente. El LEU también planteaba todo este paquete de medidas distintos. Por ejemplo, había una que era que Proinversión avance con la venta de activos no críticos de la empresa. Ya prácticamente el listado se tiene, se está trabajando el convenio de encargo y esperamos que se firme en las próximas semanas para ya empezar con esa venta de artículos que ayuda a reducir un poco. De hecho, no es el tema profundo, pero son señales que van sumando y aportando en ese sentido. Hay reducción también del presupuesto de gastos marcados de 30% para este año. Hay estrategias también, se está haciendo, contratar un consultor internacional muy rápidamente para evaluar unidades de negocios. La idea es tener una transformación importante. De hecho, hay también interés de algunas empresas extranjeras que están empezando un poco a preguntar por la empresa para poder aportar capital, entrar en una línea conjunta. Vamos a evaluar todas las propuestas en esa línea, van a ser bienvenidas para evaluarlas y ver cuánto pueden aportar a mejorar la situación de la empresa y sobre todo que el Perú pueda avanzar en el tema de exploración y explotación petrolera, porque tenemos mucho potencial allí también. Siguiente. Algunas acciones que ya Petroperú ha ido dando un poco y se detallen. Ya han identificado el stock de inmuebles que están disponibles, que son 55 para poder la venta. Algunos ya optimizaciones que se han logrado en los últimos meses, que son un poco lo que las gerencias han un poco reportado. Y todo en el marco del DEU, que como les comentaba, estamos en un seguimiento permanente porque lo que no queremos son sorpresas. Entonces estamos un poco muy de cerca, conversando con ellos, viendo los planes, ayudando en lo que haya que ayudar en materia de gestión para que la empresa también fluya sin mayor inconveniente en lo esperado. Siguiente, por favor. Y también para el tema que tiene que ver con fortalecimiento patrimonial, sobre todo para el segmento financiero vinculado a la parte microfinanciera. Siguiente. Tiene que ver, estamos conversando, nos hemos sentado con las cajas municipales, también con COFIDE, en general con todas las partes integrantes para ver algunas opciones de cómo lograr que la micro pequeña empresa pues tiene problemas de acceso financiero y las cajas son las que están más cercanas a ellos. Estamos conjuntamente explorando posibilidades para hacer, con las SBS también, ver esquemas de bonos subordinados, ver cómo fortalecemos patrimonialmente, con el objetivo de que haya más inclusión financiera y que realmente los recursos. Ha sido muy positivo que se apruebe la eliminación de los topes de tasas de interés. Ahí felicito al congresista de la iniciativa y el Congreso de haber dado ese paso. Eso ayuda también, ahí sabemos que aquí también se levantó una cuota de criminalidad con los gota a gota y otros, y tenemos que obviamente revertir esa situación, así que va a ser muy importante dentro del shock de medidas que pensamos lanzar a fines de este mes, que estamos trabajando conjuntamente con los gremios, también con las cajas. Vamos a incluir un poco esta medida que permita también darle fortalecimiento y potenciar más la posibilidad de avanzar en el tema que tiene que ver con tener mayor presencia y disponibilidad crediticia, siempre obviamente cuidando la salud financiera de cada una. Cada caja tiene su realidad y su particularidad. Se está haciendo un trabajo bien uno a uno para ver cómo se da el apoyo, para avanzar y permitir que puedan colocar mayores posibilidades de recursos en diferentes espacios de segmentos microfinancieros a nivel del país. Siguiente. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes de estos primeros 45 días de gestión, un poco lo que estamos avanzando y encantado de absorber cualquier duda o consulta que haya de los congresistas. Muchas gracias. Primero, las preguntas que hizo el congresista Anderson, ¿no? La primera está vinculada al análisis de riesgo en relación al entorno que tenemos para el crecimiento proyecto de este año, ¿no? Sabemos como economistas que indudablemente el Perú no está solo, ¿no? El Perú está en un espacio global, no solo está sujeto a lo que pueda gestionar de manera individual, sino también a cómo se mueve el entorno y las situaciones que se vayan dando, ¿no? Dentro de lo local, el riesgo que tenemos, digamos, en corto plazo, y ya lo venimos afrontando, es lo que nos sucede siempre con las lluvias, ¿no? Los problemas climatológicos. Aparentemente uno va mirando el día a día, estamos en el gobierno muy activos levantando la información.
no estamos, hemos tenido niños complejos años atrás que nos han movido la aguja, digamos, en términos del impacto en el PBI. Creo que en este caso no va a pasar ello, y ha habido una reacción y capacidad de respuesta muy rápida, así que en caso a caso obviamente hay situaciones más complejas que otras, pero en esa línea de acción se viene respondiendo y yo creo que por allí no va a ser tan complicada la situación como para que internamente se nos complique, ¿no? Y a nivel externo, sin duda, el tema de las, podemos llamarle ya una guerra comercial, las situaciones, las decisiones que viene tomando el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que es la gran economía global en relación a ciertos países puntuales, todavía no estamos, digamos, inmersos hay anuncios que nos involucran como el del cobre, pero que tiene una comisión que lo va a estudiar unos meses más, ¿no? El presidente Trump ha hablado en general sobre el tema de lo que puede pasar con las importaciones agrícolas para ellos, pero todavía es muy general, no hemos entrado en lo particular. Y quizás el gran riesgo en el contexto externo es cómo va a ir caminando ese tema, que tenemos que seguirlo muy atentamente. Hay otra pregunta al respecto, de hecho, tenemos que tener un plan de contingencia, ya han habido reuniones conjuntas entre los sectores que están involucrados y también con el sector privado para empezar a estar preparados en esa línea de acción. También hay que dimensionar, pero en realidad en relación al comercio, primero tenemos un TLC ya que tiene varios años implementado, y también el balance comercial. En realidad nosotros somos deficitarios en la balanza comercial con Estados Unidos, también somos algo chiquitito, también hay que dimensionar ese aspecto, pero igual tenemos exportaciones agrícolas. Digamos, las exportaciones agrícolas que tenemos no son los principales grandes productos que tienen ellos. Quizá los principales, el tema del maíz, la soja no son productos que nosotros exportemos, entonces por ahí quizás puede venir cuál va a ser la estrategia de ellos hacia el mercado interno y los productores locales estadounidenses, entonces hay que esperar más información, pero sí estar preparado, ¿no? Tener una contingencia ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en ese sentido, ¿no? Eso digamos a nivel general. De hecho, como bien señaló el congresista, el déficit fiscal, tal cual los números se esconden, digamos, pero lo cierto es ese casi 4% estructural de hoy, que hay que afrontarlo directamente. La idea es volver a la regla fiscal de 2.2%, va a ser un trabajo arduo este año, y como bien lo señalan, ¿no? O aumentamos ingresos o bajamos costos, o en realidad tiene que haber una combinación de los dos, no hay problema, ¿no? Y definitivamente el ir a acelerar la dinámica de crecimiento, que un poco hay unas expectativas favorables, también hay data preliminar como va empezando el año que nos lleva a ser optimistas que podemos llegar a ese 4% este año, tal como lo hemos proyectado. Ojalá que sea más, pero hoy en día estamos en esos niveles. Yo creo que mucho más cuestionado, está hablando de 4%, pero el consenso de mercado me decían es 3% o hasta menos, sí, pero eso si uno es ceteris paribus no hace nada y no se mueve, ¿no? Entonces acá estamos en una labor intensa de trabajar minuto a minuto para que esta situación permitamos acelerar el crecimiento, y por eso estamos en reuniones muy activas con todos los stakeholders comprometidos para sacar el crecimiento adelante. Entonces, esa línea de dar las condiciones para que esto se acelere es totalmente comprometido de parte del Ministerio, y también trabajando en conjunto con los demás sectores, con el sector privado también en particular, que son los que un poco son un motor importante de la economía del país, también con el Congreso, con los planteamientos que vamos a hacer normativos, igual con los gobiernos regionales y municipales. Y por el lado de bajar costos también coincidimos, hay grasa en el Estado. Tenemos definitivamente que ganar eficiencias allí. Y hay algunos ministerios, por ejemplo, se ha planteado el tema del Ministerio de Infraestructura, que está aquí en el Congreso, que va a haber otra pregunta que va a responder, creo que tiene que ser de infraestructura y planificación. Tenemos que pensar bien hacia dónde queremos ir en el largo plazo. Es un tema que estamos con toda la disponibilidad, también desde un poco mi experiencia viene de ese lado de manejo de infraestructuras en los últimos años para discutir la propuesta y ver lo que puede ser mejor para el país. Hay ya experiencias validadas en otros países que han funcionado muy bien. Y además hay otros ministerios que también estamos evaluando cuáles van a ser las funciones que se puedan plantear. Internamente los ministerios tienen muchos programas internos que también pueden tener optimizaciones de fusiones. Por ejemplo, hay también muchos programas en varios sectores que buscan hacer lo mismo. Entonces hay una duplicidad que también, y finalmente se diluye el impacto y no se logra lo que se quiere. Entonces ahí también hay otro espacio muy grande donde tenemos que trabajar de manera articulada al interior del gabinete y conversar con ustedes para ver dónde podemos obviamente hacer finalmente de repente esos 20 programas que existen pueden ser uno solo, mucho más potente, que puede lograr mejores resultados siendo eficiente. Entonces, eso también es un tema que lo vamos a evaluar bien en profundidad y avanzar en esa línea. Con relación al tema de Petroperú, indudablemente
con cargo a pasarle las proyecciones preliminares, congresista, no tengo los números aquí en la cabeza ahorita, pero sí hay un esfuerzo grande para revertir la situación a lo largo del año. Vamos a ir caminando sobre el particular, Petroperú ya tomar algunas decisiones de corto plazo que van caminando muy bien en esa línea de acción. Estamos muy expectantes con posibilidades de inversión que puede ingresar desde el extranjero para ver ciertas alianzas ahí. Estamos un poco, de repente estamos trabajando en esa Comisión de Energía y Minas. Cuando tengamos ya una información más concreta, la conversaremos y contaremos un poco lo que se piensa hacer allí. Pero ese es el foco y el objetivo de que la empresa va a seguir siendo estatal, tiene que ser eficiente. Si hay espacio para que se sume un socio privado, se va a abordar eso, se va a evaluar. Y indudablemente tiene una posición estratégica en el país y tenemos que buscar que nuestra riqueza petrolífera salga adelante, ¿no? Entonces sabemos que la empresa como está hoy sola no lo va a poder hacer, necesita apoyo privado para lograr en esa línea de acción y eso es lo que estamos un poco empezando a mover y a movilizar a lo largo de este año. Y comparto con usted lo que dice sobre COFI. Definitivamente, yo estuve en el Ministerio de Producción allá por el 2019 y me encontré con un fondo Crecer que era un monto que estaba ahí que no se movía un centímetro, ¿no? El logro de ese fondo era firmar convenios, pero ese no es el objetivo. Entonces, pero desde ese entonces a la fecha debemos reconocer que la pandemia nos llevó a una situación de estrés que nos permitió ser creativos y sacar nuevas modalidades que han funcionado, ¿no? Reactiva con algunos componentes, subastas que se hicieron. Hay mucha expertise en estos últimos años que la idea es que no sé si seguirá siendo el Fondo Crecer u otro, tenemos que darle una mirada distinta. COFIDE tuvo una ley de reforma el año pasado, hay que ver que realmente funcione y que no sea un elefante que va avanzando lentamente, tenemos que darle dinámica. Y yo creo que también esto lo estamos trabajando con los bancos, que están un poco en la mirada, muchos de los bancos grandes nos han dado muchas propuestas de cómo se puede movilizar mejor esto y también que sea atractivo para ellos para que se involucren más. Porque eso es lo que tenemos que hacer, generar, y es otra pregunta que también cuando la vuelvo a tocar, se hablaba mucho el tema de que el tema crediticio tiene que tener otra dinámica, no solo en las cajas que hacen un gran esfuerzo, la banca también tiene que entrar a apoyar en esa línea, pero hay que generar escuchando al mercado qué es lo que va a permitir movilizar esto. Entonces, otros aspectos que estamos trabajando, nos hemos sumado también a la mesa de conversación. Yo tengo una reunión con ASBAN en la próxima semana en su directorio para buscar ese compromiso también. Tenemos que ir de manera conjunta. Las cajas están súper comprometidas, ya un poco van en la línea entre una propuesta, le estamos afinando con todas las partes involucradas. Incluso se va a comprometer en obras por impuestos. Ellos tienen un fondo de 300 millones para ayudar en el tema de seguridad, que también los afecta a ellos y a todo el país. Entonces yo creo que va a haber una dinámica muy positiva de trabajo con ellos. En relación a lo que un poco preguntaba el congresista Takuri, el primer tema, ¿no? Nos contaba, de hecho, los problemas de los proyectos pequeños, de llegar a las zonas alejadas. Entonces, para mí, todo proyecto de toda magnitud es importante y fundamental, porque cada proyecto siempre impacta y cambia vidas y le mejora la situación y la calidad de vida de la población. Todos tienen que tomarse con la misma importancia. Hay que definitivamente temas como el saneamiento básico, yo comparto plenamente ese es el problema que hay ahí. El Perú en los últimos 10 o 15 años yo digo la palabra hundido, disculpen la palabra, pero ha canalizado el Estado decenas de miles de millones en temas de saneamiento básico. Y la aguja casi no se ha movido, y la brecha está ahí, ¿no? Entonces había un gran problema, hay que atacarlo. A mí me tocó un momento estar en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la parte de saneamiento conozco este tema. Indudablemente, viendo la experiencia que se tenía y viendo la experiencia que funcionó, y lo digo abiertamente, las APP funcionaron muy bien, y acá en Lima fue un gran ejemplo. En Lima, hace 15 años, nosotros botábamos todas las aguas residuales sin tratamiento al mar y contaminamos nuestras playas, ¿no? Todo el descarga salía ahí, y lo que se hizo fue con una APP construir 2 plantas importantes como Tahuá y La Chira, y con eso pasamos el tratamiento de 10% a 90% en menos de 10 años. Un cambio sustancial. Teníamos por décadas problemas en la zona, en los balnearios del sur de Lima, como Santa María, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, que tenía el abastecimiento, teniendo el mar al lado, aguas cisternas, problemas, y finalmente se hizo una planta desaladora, que en el mundo hay 20.000 plantas que funcionan muy bien, la tecnología también abarató los costos, porque uno dice, no, es muy caro, más caro es no tener el agua. Más caro es frenar el desarrollo, más caro es que la población tenga que pagar lo que paga, porque si uno ve lo que tiene que pagar la población por agua de pésima calidad de un cisterna en relación a lo que puede ser un metro cúbico que le puedan abastecer por vía de una planta desaladora, y realmente que llegue la conexión, sale mucho más barato y más eficiente, y tiene el impacto en la salud y muchos aspectos adicionales. Entonces, yo creo que es un modelo importante que hay que
seguir apostando. Cuando estuvimos en el Ministerio lanzamos más de 20 proyectos por esta modalidad, que entre este año y el próximo muchos de ellos al fin se van a adjudicar. Y yo creo que hacia el 2030 son muy optimistas por lo que va a pasar en el sector, que va a tener una gran transformación. O sea, esta situación, zonas en las cuales hay una brecha grande, va a llegar a tratar el 100% de aguas residuales. Si le puedo hablar de Cajamarca, es un caso, tenemos el caso de Tarapoto como ciudad, el mismo Huancayo también está trabajando en una planta de tratamiento de aguas residuales allí, y así voy pasando por diferentes ciudades importantes del país que van a asegurar y garantizar ese nivel de tratamiento. En algunos casos existe algo, pero lamentablemente no ha sido sostenible y el manejo no ha sido el óptimo, así que con estos proyectos se va a lograr atacar ese problema de brechas. Hace poco se adjudicó una planta para el tema de aguas residuales en Chincha, y tenemos en el camino, viene Cajamarca, que está en corto plazo, vienen también temas adicionales para Cusco, Trujillo y otras ciudades más que se van sumando en esa línea de acción. Entonces yo creo que por ahí hay que entrar a la microgestión. Nosotros tenemos que ver proyecto por proyecto con los problemas que han tenido. Y un mecanismo, como bien dijo la congresista, también lo mencioné más de una oportunidad en estas preguntas, ahora por impuestos ese gran mecanismo que creo que tenemos que mirar todos, o sea, tanto, ¿no?, con el apoyo de ustedes, el apoyo con los gobiernos regionales, el apoyo con los alcaldes. Nosotros, una de las primeras medidas que hemos lanzado muy rápido es aumentar el techo de los topes y preles de 34.000 a 46.000 millones de soles. Ese es el primer, que están disponibles ahí para que los gobiernos regionales, los municipios provinciales, distritales y universidades puedan avanzar en un cierre de brechas agresivos. A mí me tocó en estos 45 días, el 80% de mis reuniones han sido por temas presupuestales. Yo sé las brechas que existen en el país porque me he caminado el país y conozco la realidad de las zonas donde he podido visitarlas, y todos plantean el tema de las obras y los proyectos. Necesito 10 millones para este proyecto. Y yo decía, pero alcalde, usted tiene un tope CIPREL de 80 millones para avanzar. ¿De qué estamos hablando? No, que la obra pública, seamos sinceros, la obra pública tradicional como país ha sido un fracaso. O sea, así lo digo abiertamente, si estamos hablando con transparencia. Hemos invertido miles de millones, decenas de miles de millones de soles, y las brechas están ahí, y la situación en muchos casos ha empeorado, y las obras están paralizadas, y la corrupción ha campeado. Y es un tema que creo estructural que tenemos que atacar con frontalidad. Yo soy un convencido por la experiencia que he visto de más de 100 contratos de APP firmados, que las APP me solucionan el problema y me dan sostenibilidad en el largo plazo. Al margen de que haya habido corrupción, porque es un tema, todas las empresas corruptas y las personas que hicieron la corrupción tienen que pagar sus culpas. Pero digamos, como proyectos y como solución a un problema de infraestructura y de brecha, ahí están los resultados. Yoxi es otro gran mecanismo que no nos olvidemos, es un invento peruano, es un invento que se ha exportado a otras realidades. Es un mecanismo que ya permitió hacer casi 600 proyectos con resultados positivos, que permite no solamente la incursión de la gran empresa que quiere en el desarrollo de donde están sus actividades poder mejorar la situación, sino que también pueden entrar las pequeñas y medianas empresas, incluso las pequeñas consorciadas, a tener un mecanismo de reactivación local, que es muy potente en el avance del cierre de brechas. Y ahí están los recursos. Yo sé que el gran problema presupuestal, los niveles que tenemos va por la presión sobre el tema de la obra pública y mucho del gasto de capital que está presionando y genera el problema que tenemos coyunturalmente. Pero si vamos a Cioxi con lo que tenemos, que además es financiable en el largo plazo, así como son las APPs, descargamos esa presión fiscal y logramos el objetivo. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho de la mano para dar esa potencia que se tiene en el mecanismo, y para también hay mucho de capacitación, de explicarle a los gobernadores o los alcaldes que por ahí está la solución. Yo estoy conversando, y también obviamente el sector privado se tiene que comprometer, un poco mis líneas de reuniones con ellos. Por ejemplo, el día martes se va a lanzar un plan para atacar el problema de seguridad que es álgido en el país. Se han identificado proyectos por casi 2.000 millones de soles conjuntamente con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y también algunos gobiernos regionales, para lanzar un plan con el sector privado que pueda realmente al fin ir con la lucha frontal para poder resolver el problema de la inseguridad que vivimos. Y ahí obviamente tenemos desde cárceles, desde comisarías, desde grilletes, desde bloqueadores, equipamiento para la policía, mejores movilidades. Todo se está atacando de manera conjunta y a nivel descentralizado. Es un primer gran golpe de acción que bases para las zonas críticas como Patás, por ejemplo. Tenemos que tener presencia como Estado. No podemos dejar que la informalidad y la ilegalidad nos gane el espacio. O sea, tenemos que trabajar de una manera distinta, porque si no, ¿cómo vamos a avanzar en tener un país que realmente vaya en la línea de desarrollo, que brinde seguridades, que aliente cada vez más la inversión con toda la potencialidad que tenemos? Entonces yo creo que ese trabajo es importantísimo que tenemos que desarrollar, y con eso podemos llegar definitivamente a que los pueblos más alejados tengan el impacto. Hay experiencias
Se corrigió en el tema también, el Hospital de Sicuani es un modelo de hospital que se hizo allá en Puno y evidentemente cobra por impuestos. Es un hospital que todo el mundo se quiere atender, me cuentan algunas personas de la provincia, por la calidad de atención, por la calidad de infraestructura que se tiene ahí. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en esa línea. Las obras paralizadas, que también es una preocupación que tiene, hay que ir una por una. Yo estoy de acuerdo. Lamentablemente uno ve la composición del presupuesto de este año y se encuentra con proyectos que están ejecutándose y que se quedaron sin plata. Y con proyectos que han entrado, proyectos nuevos. Pero ¿cómo avanza si no cierra lo que está en ejecución? ¿Cómo lo dejo en el aire y le genero problemas incluso de potenciales arbitrajes a los alcaldes en la ejecución? Entonces, ese es un tema que también tenemos que abordar de manera responsable todos para que no se pueda volver a repetir, porque nos generamos extra costos para el Estado, nos generamos problemas y lo que es peor, no le damos el servicio a la población que lo está esperando por mucho tiempo. Entonces, yo creo que eso también tiene que tener una mirada totalmente distinta. Hay que abordar las obras paralizadas caso por caso. Hay proyectos que están muy avanzados que a veces necesitan decisiones de gestión. Apoyar en ese sentido, el MES va a apoyar con sus equipos en campo y en territorio para ayudar y ver cómo destrabar esos aspectos para que esas obras realmente se culminen. Si no estamos ahí lanzando recursos públicos sin tener el efecto y el impacto que esperábamos. Entonces, eso va a ser también importante trabajarlo. Y nuevamente, eso de la tensa calma que se puede dar, pero como digo, los recursos están ahí. Hay que gestionar y avanzar y tener un compromiso de trabajar juntos para el cierre de brechas. O sea, ahí, digamos, por eso ya ese chip de que todo tiene que ser obra pública tradicional, tenemos que girar los 180 grados. O sea, ya tenemos, si vamos a insistir en lo mismo tercamente, no vamos a tener los resultados que esperamos. Y hay mecanismos que están demostrando, porque yo los invito, o sea, si uno va y conoce los colegios COAR que se han hecho por impuestos, que son públicos, ya que hicieron un colegio, el mejor colegio de Lima privado, tener esa infraestructura. Si somos capaces de haber hecho en varias regiones, ¿por qué no podemos multiplicar el tema? Esa es la gran pregunta. Entonces, ahí hay un aspecto que tenemos que trabajar de manera conjunta. Nosotros estamos viendo también la opción de dar otro gatillo adicional para subir más el tope CIPREL, con lo cual va a haber más espacio para que todas las municipalidades a todo nivel y todos los gobiernos regionales puedan desarrollar sus proyectos en esa línea de acción. Y como esto con el sector privado, nuevamente, así tenemos que mirar que la dinámica económica y productiva de cada zona va a ser fantástica. Entonces hay que trabajarlo y ese es un poco el compromiso de esta gestión en materia de avanzar en esa línea. El congresista Montesa me preguntaba por el caso de obras paralizadas. Yo conozco el caso de Jaén definitivamente. Ahí por más que hagamos muchos parches, el problema es que es una pista que se construyó mal, ¿no? Ahí habrá responsables del caso. Por más que Corpa vaya a parchar, ahí hay un tema de rehabilitación y un proyecto que hacer. Y nuevamente, o sea, el Estado otra vez falla. O sea, ahí viene, tenemos aeropuertos ya el aeropuerto Jorge Chávez en la segunda pista y toda la modernidad de la infraestructura adentro ya está listo y está ejecutado. Tenemos el grupo 1 de aeropuertos que de otra manera avanzado, pero igual ya los aeropuertos están llegando a un nivel ya que necesitan las ampliaciones y por eso también tenemos que, nuestra mirada es que eso tiene que ir a otra dinámica, no podemos seguir esperando pues en hacer una obra, el ciclo para una obra de aeroportuaria puede ser hasta de 10 años, eso no puede ser, ¿no? La urgencia la tenemos acá, la demanda nos gana y finalmente el servicio es pésimo, ¿no? Uno va a varios aeropuertos ya incluso concesionados en las provincias y se encuentra con saturación, a mí me toca el de Cajamarca, por ejemplo, se juntan 3 o 4 vuelos y ya no hay dónde estar, y ya hay terrenos disponibles para ampliarlo, entonces, ¿y por qué no se amplía? Bueno, ahí es e incluso hay recursos, lo más interesante aquí es que hay recursos para poder hacer esas ampliaciones. La plata está disponible en un fondo que se nutre de lo que aporta anualmente el aeropuerto de Lima para poder subsidiar a todos los aeropuertos de las regiones. Es un tema de gestión, es un tema de comenzar a avanzar, es un tema también, y es parte con el show de desregulación que comento. Nosotros nos hemos dedicado los últimos 10 años a sobreregular, y esa sobreregulación ha hecho todo más lento, más complicado. Yo siempre cito un ejemplo que parece anecdótico, pero yo, hacer un colegio, por ejemplo, por APP en el Perú, ha demorado 12 años, pero de los 12 años, 10 años son papeles que van y vienen, y la obra dura 2 años. Ese análisis tan sencillo que indica que estamos haciendo mal las cosas. Y eso es lo que queremos cambiar, por eso la reforma que ahora voy a comentar con la congresista Barbarán va en esa línea. Eso ya no puede seguir pasando porque nosotros seguimos con eso fomentando obviamente la atención social, pues porque no estamos como Estado respondiendo y atendiendo las necesidades de la población de manera oportuna. Hemos tenido los recursos por años siguiéndolos, acumulándolos, mirándolos allí, hemos tenido el interés del sector privado para hacerlo y la tramitología nos ha ahogado y nos ha llevado a postergar la posibilidad de ejecutar los proyectos de manera adecuada y oportuna. Entonces, eso es lo que queremos cambiar.
Y no es un mensaje gaseoso, eso viene de la experiencia, porque a mí me ha tocado vivirlo sector por sector y relegarlo incluso con el MEF. O sea, porque he visto cómo finalmente se iba supuestamente mejorando la normativa y en realidad se iba empeorando. Y estás metiendo más regulación, estás complicando más la dinámica de los proyectos y eso no puede ser. Entonces, ese es, con mayor razón, tengo con todo el convencimiento, eso tiene que cambiar de manera radical, ¿no? También un poco a la congresista Montesa, definitivamente, nuevamente el tema de Oxy, para que los alcaldes, para que los proyectos fluyan, para que tengan resultados, también el compromiso de poder avanzar. Tenemos a Proinversión como una entidad que puede ayudar a capacitarlos, explicarles los detalles. Hemos hecho el año pasado, en los dos últimos años, como 15 roadshows para poder un poco presentarle al sector privado los diferentes proyectos, y algunas regiones han avanzado de manera importante. Otras no han querido que se les haga el evento, han estado un poco reticentes, pero siempre está la apertura para trabajar con todas. Esa fue la idea. Regiones, gobiernos provinciales, distritales, que tenían sus proyectos y que tenían la voluntad de avanzar, con ellos se ha podido desarrollar, y ahí vemos las obras que se están ejecutando y trayendo resultados importantes. Definitivamente, para mejorar en el ranking de competitividad, es fundamental lo que he estado comentando, el show de desregulación. Nosotros estamos potenciando el Consejo de Competitividad y las mesas ejecutivas, que son dos grandes herramientas que se tienen desde el Ministerio, trabajado con múltiples sectores, para poner toda la problemática que hay ahí y comenzar un poco a destrabar y avanzar de tal manera que el Perú comience a dar avances importantes y concretos en materia de competitividad como país. ¿Qué es la competitividad? Por ejemplo, hoy en día mucho se discutió, ¿no? Sé que meses atrás salió por sorpresa y los exportadores se encontraron con que el drawback lo iban a perder. Y nosotros hemos conversado muy rápido, y el drawback tiene que seguir, o sea, porque el Perú todavía no ha sido capaz, como Estado, de generar los servicios adecuados para que las operaciones empresariales fluyan de manera eficiente. El Callao es el ejemplo principal. ¿Cuánto demora cada día? ¿Cómo va aumentando la demora para que un camión llegue al puerto a dejar la mercadería? Y esos son extracostos que estamos generando. Logísticamente, lamentablemente hemos generado, hay un problema y un caos que tenemos que revertir. Eso también lo estamos trabajando conjuntamente con los operadores portuarios, conjuntamente con el sector privado, y para poder tener medidas que permitan en rápido impacto comenzar a resolver esos cuellos de botella que lo que nos hacen es afectar la dinámica económica y la generación de ingresos para el país. Así que es un aspecto que, en ese caso, estamos entrando sector por sector. Esa es la importancia de las mesas ejecutivas, porque recogen la problemática que se tiene en el día a día en la realización de negocios, y sobre eso el Estado se plantean agendas para empezar a resolver los problemas y tener medidas de impacto rápido, de tal manera que eso también aporta que uno sea cada vez más competitivo. Entonces, eso en una mirada macro va a ayudar a avanzar en la ruta que se está planteando. Los TLC prioritarios, de hecho, yo comenté el tema de la India por el gran mercado que es. Perú ha firmado muchos TLCs con los equipos. En realidad este es un tema que lidera Micetur. Nosotros vamos a dar todo el apoyo para trabajar con ellos y ver los equipos que se requieran para poder ser dinámicos y trabajar de la mano y avanzar en esa línea de poder desarrollar y también, sobre todo, consolidar los que ya tenemos firmados, porque a algunos todavía no le hemos sacado el máximo provecho. Es un aspecto que también tenemos que trabajar de manera conjunta. El congresista Ramírez también planteó varias preguntas interesantes. Compartimos plenamente el tema de la poca ejecución de los GORES y la problemática, por eso que estamos convencidos que Oxy es un mecanismo que hay que impulsar, hay que darle mucha fuerza al respecto. En las agendas priorizadas está, y también entre los proyectos de APP, definir el tercer grupo de aeropuertos donde se involucra Jaén, que es fundamental, que ese aeropuerto también, con toda la dinámica comercial que hay en la provincia y además toda la actividad económica que puede generar, no puede ser pues que esté a expensas de estar cerrado o abierto y no da predictibilidad de vuelos. Entonces, es un aeropuerto que está dentro de los prioritarios, al igual que el de Jauja. Son dos aeropuertos estratégicos que tenemos, y todos los demás que también están en el tercer paquete. Queremos ver la opción de sumar también el de Huancavelica, que creo que también Huancavelica tiene mucho potencial por desarrollar en la medida que esté mejor conectado. Es otro aspecto que también tenemos que caminar. El tema minero, como lo comenté, Perú hoy en día está invirtiendo 5.000 millones al año y podrían ser fácilmente 10.000 por lo menos para avanzar en este stock que tenemos de 60.000 millones hundidos esperando. Tenemos que trabajarlos. Tenemos que demostrar los proyectos mineros deben ir sí o sí en donde haya la potencialidad. Se ha demostrado hasta la saciedad que indudablemente
Estos proyectos traen múltiples beneficios para las comunidades donde se desarrolla, para la zona donde se va un poco encaminando. Obviamente la minería también a lo largo de las décadas ha mejorado sustancialmente sus métodos, se habla totalmente de sostenibilidad. Es una actividad que hoy en día todo el mundo demanda porque muchos de los grandes temas que vemos de cara al futuro, desde los autos eléctricos y demás, tienen insumos que vienen de la minería. Y esa dinámica de mercado va a caminar tal y Perú tiene un posicionamiento estratégico ahí que debe aprovechar al máximo. El tema de Tía María va, como bien se ha mencionado, ya incluso la empresa está dando pasos importantes, ya hay una población interesante de la zona y todo el proyecto encaminado en ese sentido, avanzando progresivamente. No podemos dejar, igual en su momento Cajamarca tuvo el tema de Conga, tiene muchos proyectos más esperando, que realmente yo creo que de una manera inteligente y acercándose hay que trabajarlos y explicarlos mejor. A mí me tocó vivir una experiencia el año pasado en Proinversión con el proyecto minero del Algarrobo. Hace más de 2 décadas hubo el intento de hacer un proyecto en la zona y finalmente se cayó esa concesión minera. ¿Qué pasó después de 20? Y se cayó por la excusa de que se iba a malograr el limón, que nunca más se iba a poder tener la producción del limón y etcétera. 20 años después, ¿qué pasó? O sea, uno visita y es lamentable lo que ha sucedido ahí. Y uno habla con la población y la población que dice, en 20 años realmente nos engañaron porque lo que pasó fue que la situación acá se deterioró por completo. Nadie se benefició de nada, cambió la informalidad, la ilegalidad, se depredó la zona y finalmente uno ve todas las peores situaciones que se pudieron dar confluyeron ahí. Y eso fue lo que fuimos a explicar, conversar con la población y un proyecto minero también interesante, una propuesta decía, bueno, primero el agro es una necesidad, primero va a ir el agua, el proyecto de irrigación que ayude y posteriormente viene la minería responsable, subterránea, sin perjudicar a nadie, trabajando de mano con la comunidad, generando puestos de trabajo y mejorando las condiciones de vida. Y ese es el proyecto que se va a firmar. Y eso es lo que tenemos que demostrar caso por caso, o sea, haber dejado esta riqueza enterrada por diferentes, lamentablemente, intereses, situaciones que se han planteado, a la localidad, a la provincia, a la región, al país, le ha costado más que tener los beneficios que pudo traer. O sea, eso ha sido un perjuicio total para el país. Indudablemente es una situación que tenemos que cambiar radicalmente. Nosotros estamos trabajando muy intensamente con Ministerio de Energía y Minas para abordar estos temas, para también promover y ver que estos proyectos que tenemos en cartera realmente vayan a otra dinámica, pero tenemos que trabajarlo todos. No podemos dejar que cada vez se nos pongan más obstáculos para que el Perú pueda explotar de manera responsable y sana y sostenible su riqueza. Así que eso es una agenda importante que tenemos allí. Sobre el tema también congresista que mencionó la Universidad de San Ignacio, compartimos la necesidad de que haya una universidad allá. Nosotros vamos a estar expectantes a que Mineo nos envíe los documentos para ver cómo podemos apoyar. Incluso también le comentaba que ahora por impuestos puede ser las universidades también tienen miles de millones ahí esperando que se animen a ingresar. Las universidades públicas pueden tener un cambio sustancial en la infraestructura que tienen y es cuestión de hablar con los rectores y comprometerlos a que realmente trabajen y pidan un poco el apoyo para salir adelante con los proyectos que se tienen y se pueden mejorar las aulas, los laboratorios, se pueden hacer las bibliotecas, muchas cosas. Es decisión básicamente y yo ese sentido es hablar de la mano. Y también a raíz del PPP Américas, yo quiero agradecerle porque usted fue muy activo en lograr este evento que va a ser una realidad. Hoy día estuve con el equipo del BID que nos visitó y nos ha dicho que este evento va a ser histórico por el interés y por digamos, toda la acogida que ha tenido y toda la delegación que va a venir al Perú de diferentes inversionistas. Yo los invito, congresistas, va a ser importante. Este evento en abril nos pone como un referente a nivel de América Latina en materia de asociaciones público-privadas y de atracción a la inversión privada. Así que hay mucha expectativa, se ha trabajado mucho de lo de Proinversión, el Ministerio de Economía y todos los integrantes para que sea un evento de alto estándar mundial, que será el mes entrante y ahí los esperamos, ¿no? Estimado congresista Illich, en relación a sus preguntas, ¿no? Comparto plenamente el tema de que el estrés hídrico es una de las megatendencias que nos complica de cara al futuro. Yo particularmente creo que el Perú tiene todos los recursos para afrontar esto sin ningún problema y de manera sostenible. Tenemos la costa, por ejemplo, y no podemos tener ciudades como Talara que se mueren desde hace años, que tienen agua una hora, ¿no? A veces cada 2 días, cuando tranquilamente la desalación se puede desarrollar ahí. Lima también, Lima es la segunda ciudad más grande del mundo y está asentada sobre un desierto después del Cairo. Eso también es un tema y también tenemos el mar
Y ya tengo entendido que en breve entra una planta desaladora importante para el norte de Lima. Esperamos que ojalá pronto entre otra para el sur de Lima. Y con eso tranquilamente, y son plantas, la desalación es una planta que puede ir creciendo modularmente en función a la demanda y sin ningún problema va abasteciendo el problema y cerrándolo, ¿sabes? Creo que la costa tiene ese gran potencial, la desalación y la tecnología, como les dije hace un momento, ha caído mucho en los precios, así que tranquilamente, incluso Lima es una ciudad con 11 millones de habitantes, más de 2 millones de usuarios que tranquilamente absorbe esa posibilidad tarifaria de afrontarlo y en esa línea yo creo que se puede encaminar muy bien. También tenemos muchas plantas de tratamiento de aguas residuales que se van a hacer, como les comentaba hace un momento, por APPs y la mayoría de estas tiene la potencialidad de reuso, lo cual es importante también porque nos quita un poco de presión y ya no estar regando con agua potable, sino obviamente usar el agua tratada con óptimas condiciones, con parámetros que cumplen la normativa ambiental para poder usarla para el riego de parques y jardines y otros. Incluso hay una experiencia muy interesante en Ica que se hizo, ¿no? La EPS de Mapica no tenía planta de tratamiento de aguas residuales. Vino una empresa agroexportadora grande que le planteó, mira, yo te voy a hacer la planta de aguas residuales, te hago la tecnología con la mejor tecnología, pero yo necesito el agua que se genere de ahí para regar, porque obviamente como tengo un alto estándar también, yo atiendo mercados europeos, necesito agua de alta calidad para regar todas mis plantaciones, ¿no? Si no me van a bloquear las exportaciones. Entonces yo me encargo de construir la planta, lo opero, la mantengo, genero el alto estándar y con eso hago todo el riego de las plantaciones que tengo. Fue un modelo exitoso y además por esa agua que me voy a llevar te voy a pagar una tarifa determinada. Modelo perfecto de economía circular. Y ahí está funcionando muy bien y está caminando. Y creo que es importante que el Estado explore otras opciones que pueden haber así para maximizar el recurso y lograr realmente que ese estrés hídrico no nos genere mayor inconveniente, pero es clave nosotros avanzar en el desarrollo de las infraestructuras que se requieren, así como es la cable de la costa, la sierra también tiene que haber embalses importantes y la selva también, toda el agua que por las lluvias se pierde, hay que ver cómo la canalizamos mejor y optimizamos, ¿no? Lo que comentaba también en relación a la política arancelaria que se está dando a nivel entre países puntuales, nosotros compartimos plenamente, hay que tener un plan de contingencia, lo estamos trabajando, MINCETUR lo lidera por un poco el manejo de la política de comercio exterior, el MEF está activo en ello, también el Ministerio está en Midagri, está la Cancillería, Produce, todos estamos un poco previendo, es mejor estar preparado ante cualquier contingencia, es cierto que el 30% del agro va a Estados Unidos, pero como les digo, los productos que nosotros exportamos no son productos que sean, digamos, de producción local allá. Nosotros complementamos muy bien una demanda que tiene el poblado estadounidense. Así que Midagri igual está monitoreando muy bien ello. Siempre hay la opción también de abrir nuevos mercados. Lo que dije, tenemos varios TLC firmados que ya es momento de trabajarlo más agresivamente para que los excelentes productos que se hacen en las diversas regiones del país sigan abasteciendo el mundo. Entonces hay que comenzar a hacer un trabajo articulado allí para avanzar en esa línea de acción. Sobre el tema de la descentralización, del incremento del Fondo Común de 2 a 4%, toda la posibilidad de evaluarlo, hay que ver los mejores impactos que se puedan dar. Siempre hay el tema presupuestal, pero hay que ver las eficiencias y ver realmente cómo se piensa canalizar y a qué. Hay que estudiarlo bien, hay el apoyo nuestro para ver cómo se viabiliza de la mejor manera. Cada vez ha habido más recursos. Yo digo, además del Fondo Común, las regiones, por ahora por impuestos, en el esfuerzo que está haciendo el MEF, tiene líneas realmente de créditos importantes para hacer proyectos. Entonces hay que trabajar sobre que también ya está bien implementado y encaminarlo de manera importante. Comparto el tema que la planificación en el Perú es un tema fundamental. Por nosotros, por el momento, en el Ministerio de Economía se ha venido trabajando el PENIS, que es el Plan de Infraestructura, ¿no?, que se ha trabajado en los últimos años. Hemos recibido, pues, generalmente ha sido un listado de proyectos, le estamos dando una mirada distinta por ahora. Nosotros no tenemos ese solo planificador, es el encargo ahora, pero sí yo creo que el Ministerio de Infraestructura que está planteado aquí tiene que ser un Ministerio de Infraestructura y Planificación, que tenga ese rol de manera potente para realmente definir cuáles son los proyectos prioritarios y de impacto que requiere el país para desarrollar territorialmente las diferentes regiones, cómo optimizamos eso con una planificación bien adecuada. Obviamente también tenemos que tener en cuenta los recursos. Como digo, los recursos para hacer todo por G2G, obra pública tradicional, no van a alcanzar, por eso las APPs es un mecanismo muy potente que todo aquel proyecto que sobre una escala determinada, sobre un monto que se pueda determinar importante, tenga una verificación explícita que por valor por dinero es mejor hacerlo por APP, debe ir sin mayor
digamos, objeción por ese mecanismo, de tal manera que se encamina a un aseguramiento de cierre de brecha importante y se apalancan muchos proyectos en simultáneo. Es algo que tenemos que trabajar de manera conjunta. Como digo, cuando se piense un poco debatir los detalles de este Ministerio de Infraestructura, toda la apertura para trabajar en conjunto, como en todos los demás temas, para un poco desde la experiencia aportar también en el debate que es importante para el futuro del país, porque siempre mencionan a los congresistas, PRONIET, ¿no? PRONIS, X, Y, Z, programas donde los ministerios que en realidad tienen que estar más destinados a la rectoría. El hecho de entrar en la ejecución de proyectos no ha sido una buena experiencia, hablándolo de manera transparente. Eso tiene que cambiar. Por eso este ministerio tiene que absorber todo ello, replantear cómo se van a hacer las cosas y trabajarlo de manera mucho más eficiente usando los mecanismos que la normativa permite. Comparto plenamente, necesitamos una gran cruzada para profundizar el crédito en el país. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Las cajas tienen un ámbito de acción, están haciendo muchos esfuerzos, las vamos a apoyar, hay un compromiso de ellos. Los bancos también, estamos conversando con ellos para ver qué se requiere del mercado para que esto pueda acelerarse mejor, para tener gatillos de impulso. Por eso hay un diálogo permanente con todas las entidades para poder en ese sentido lograr esta posibilidad. Es lo mejor, es también un aliciente para la formalidad, hay que tener las condiciones adecuadas. Las tasas, vimos en uno de los gráficos, la tasa de referencia es la más baja en América Latina, hay que aprovechar este momento. La microempresa tiene un nivel de riesgo determinado, pero el Estado también tiene que ayudar para ver cómo hace que fluya esta ley. Ya han habido experiencias, como comentadas, en los últimos años con el FAEMIPE, con el mismo Reactiva, pero hay que ver qué experiencias podemos sacar para sobre esa base dar y ayudar a impulsar. Después, totalmente de acuerdo, a los formales hay que protegerlos, no los podemos seguir dando con el garrote encima, no podemos seguir cargando la mano encima. Tenemos que ampliar la base tributaria, es un trabajo, es un gran reto. SUNAT también está en un rol de armar una propuesta importante para dar esa línea. El primer tema, tenemos la ilegalidad en el tema de la minería ilegal. Una trazabilidad adecuada nos va a permitir entrar y hay recaudación que no se está tomando. Hay que entrar en esa línea. Sabemos que ahí hay otro tema más de fondo, pero igual ya ha habido intervenciones que SUNAT está haciendo para lograr un poco avanzar. Pero en general, o sea, hay que trabajar juntos de la mano para poder ver cómo generamos los incentivos para la formalización. Y es un trabajo también, como les decía hace un momento, a nivel del Ejecutivo multisectorial. Queremos lanzar una comisión que permita ayudar a este tema de ir contra la informalidad y poder un poco generar los mecanismos incentivos para ir hacia la formalidad. Y yo creo que con eso va a ganar el país en general, ¿no? Mejor calidad de puestos de trabajo, mejores posibilidades de ingresos, mayor acceso a avanzar mejor en temas tecnológicos. O sea, el beneficio es múltiple, pero como le digo, hoy en día se hace muy aislado y no se siente el impacto. Y por eso una cuestión informal le dice, no, mejor me quedo aquí. Pero hay que demostrar que realmente la oferta que hay del Estado ayuda. No solamente es que vienes y que la zona te cae encima, no. Acá te vamos a arropar hay compras a Mi Perú, hay muchos mecanismos que se pueden potenciar, que pueden ser atractivos para generar Además, yo te puedo acompañar no solo para que abastezcas el mercado local, sino también te puedo ir en una ruta exportadora. O sea, hay varias cosas que hay que trabajar de una manera distinta para lograr los beneficios y con esto demostrar que como país se da el soporte para que esta situación avance y fluya de manera positiva. El congresista Flores también planteó varios temas. Compartimos la visión de la economía social de mercado, que es la que nos ha dado resultados en las últimas 3 décadas desde que se hicieron las reformas, ¿no? Que lo recoge la Constitución muy bien y que hemos avanzado como país. Los números están allí. Podemos ver cuánto exportamos hace 30 años, qué niveles teníamos en materia económica y cómo estamos hoy. Había un avance, pero nos falta todavía mucho por seguir transitando en la ruta del desarrollo. En relación al tema como la inflación y el tipo de cambio, nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del Banco Central, estamos interactuando mucho con el equipo técnico, el presidente del Banco Central y su equipo para ir mirando permanentemente cómo va caminando la economía. Ambos compartimos una visión muy positiva de lo que va a pasar este año en materia económica, así que en ese sentido estamos en línea de ver de que la inflación sigue, como bien el MSR con su política monetaria que la maneja y es un estándar a nivel mundial que hay que valorar bastante.
el tema que la inflación vemos que está cediendo, está en niveles de 1.5 en los últimos 12 meses como acumulado. La meta es que este año no pase el 2% y eso también ayuda mucho a avanzar también en el tema de disminuir la pobreza y también acompañar un crecimiento ordenado, ¿no? Y el tipo de cambio también se maneja por condiciones de mercado y el BCR tiene los instrumentos que requiere para en momentos, dependiendo de cómo sean las condiciones de oferta-demanda, poder hacer un poco las intervenciones de que dentro del que su normativa le permite y que permiten llevar el tipo de cambio en estándares que no genere complicaciones. Hoy en día también vimos la gráfica, somos un referente en América Latina, somos los que hemos sido más estables en los últimos 15 años. Entonces, yo creo que estamos con la línea de acción correcta en ese sentido. También lo comentamos, también compartimos el tema del déficit, hay que afrontarlo bien, hay que trabajarlo de manera adecuada, hay que volver a cumplir la regla fiscal. Tenemos también que ver las optimizaciones requeridas dentro del sector público para tener un gasto mucho más racionalizado, ¿no? Ver también obviamente el tema de los ministerios, donde hay espacios para optimizar, ya lo dije, no solo ministerios, sino a nivel de programas. Hay que verlo bien de manera conjunta y eso también nos va a ayudar a avanzar en ese sentido. Petroperú también, bueno, ya se lo comenté un poco al congresista Anderson y en general la línea de acción nuestra es que la empresa comience a tener eficiencia, que la empresa vaya en una ruta de optimización importante, que pueda ser sostenible. Nosotros estamos muy del lado de Petroperú acompañando para que lo que estamos como objetivos se logre. Si tiene alguna problemática de gestión en el camino, le estamos apoyando con un equipo técnico especializado para un poco ir y no dejarla sola en el camino, y es clave tener esa cercanía permanente, ¿no? Los TLCs, como decía, me preguntaba sobre mi posición al respecto. Yo comparto plenamente, los TLCs le han aportado mucho al Perú. Tenemos que, creo, aprovecharlos más. Es una gran herramienta que tenemos de comercio internacional nosotros para abrir mercados y para poder seguir diversificando la oferta exportable. Nuestro reto de mediano plazo, y ojalá que sea de corto plazo, es ir de los 76.000 hasta los 6.000 millones de dólares de exportaciones. Es un trabajo que hay que hacer conjunto con el sector exportador para de esa manera también tener números más consolidados y que nuestra balanza comercial se siga beneficiando. Porque eso también son más empleos, es más desarrollo en las regiones y es mayor activación de la actividad productiva. Por ejemplo, es un tema que quiero trabajar junto con ustedes. Ya tenemos en camino el tema de la promoción agraria, que creo que es importante dar el siguiente impulso, pero temas como la acuicultura y el tema forestal son dos otros motores importantes de la economía que creo requieren incentivos para despegar. Tenemos mucha riqueza a nivel de sobre todo en acuicultura, a nivel de costa, sierra y selva, que podemos explotar muy bien, y en ese sentido creo que hay que trabajarlo juntos. Nosotros estamos tratando de empezar a armar una propuesta al respecto, conjuntamente con los gremios involucrados, y lo vamos a conversar en algún momento, nos vamos a sentar con ustedes para discutirlo y para ver un poco cómo podemos avanzar en esa línea, ¿no? Sobre el tema del destrave de la inversión pública y privada, y es lo que un poco comentaba hace un momento, estamos comprometidos a ver proyecto por proyecto, también plantear las alternativas que se deben dar para que esto se camine mejor. Mucho de la tramitología, los permisos, todos esos aspectos los estamos también abordando para que la dinámica tanto de la inversión pública como privada camine mucho mejor, y también la estructura de los estudios puede ser de mejor calidad y tengamos también buenos proyectos en ese sentido. Sobre el tema de retiro de las AFPs, ¿no? Ahí también es importante. Tenemos que entender por qué nacieron las AFPs, por qué nació el sistema de prueba de pensiones ya hace un poco más de 3 décadas, ¿no? Era un mecanismo necesario para mejorar las pensiones de los peruanos que llegaran a la etapa de jubilación, un mecanismo también que permitía fomentar un ahorro interno que en ese entonces prácticamente no existía. Nosotros replicamos el modelo chileno en ese momento que tanto beneficio le trajo a Chile, sobre todo porque calza muy bien un aspecto, ¿no? Uno entra en un horizonte de largo plazo en el aporte a un fondo de pensiones, bueno, la época hasta la jubilación, y de partida ese fondo acumulado que se buscaba rentabilizar permitía también financiar aspectos como la infraestructura, que son de largo plazo. Se emitían bonos a 30 años, los tomaban las AFPs y perfectamente la infraestructura se desarrollaba y se repagaba en ese horizonte. Y eso también pasó en el Perú por muchos años. También comenzó una dinámica interesante de bonos y de desarrollo de mercado de capitales, que es un soporte potente para el crecimiento del país. Sin embargo, eso lamentablemente, a raíz de la serie de retiros que se fueron dando, algunos de ellos justificados en el momento que se tuvieron que dar, porque tuvimos una situación crítica como fue la pandemia,
que nos cogió por sorpresa a todos y que simplemente nos puso en una situación de emergencia que había que afrontar y revertir. Pero en el tiempo eso también tuvo un impacto de correlato de que el mercado de capitales se ido resintiendo, ¿no? Los fondos también fueron perdiendo un poco de predictibilidad porque después ya se hizo una dinámica permanente de retiros. Yo creo que ese tema ya no debe continuar, estamos en otro momento hoy. Tenemos expectativas muy positivas, el crecimiento está avanzando en ese sentido. Toda la disposición para explicar, para discutirlo abiertamente con ustedes, cuando se vaya a tocar esas propuestas legislativas que están aquí para explicar el por qué no, por qué ya no es el momento y por qué realmente eso que puede parecer bueno en muy corto plazo, en este momento es perjudicial en el largo plazo para el futuro de aquellos trabajadores que han tenido una pensión en el largo plazo. No los podemos dejar, digamos, sin esa posibilidad a futuro. Se ha hecho un esfuerzo importante el año pasado con ustedes para trabajar la reforma, que ha mejorado el tema de los sistemas de pensiones en general. Estamos trabajando el reglamento para tenerlo en la temporalidad que se prevé. Igual, si en el camino más adelante hay posibilidad de seguir mejorando, porque yo creo que siempre todo es perfectible y se pueden ir ajustando cosas en ánimos de mejorar, hay toda la predisposición nosotros también para trabajarlo, para conversarlo técnicamente, discutirlo como debe ser, ver sobre la mesa. Finalmente acá todos, tanto ejecutivo como legislativo, lo que busca es lo mejor para el país, para la población, y en esa línea de acción es la que nosotros vamos a trabajar de manera articulada con ustedes. En tema de energía también definitivamente hay muchos proyectos energéticos importantes, tanto en el tema de hidrocarburos, para el tema también de energías renovables. Yo estoy recibiendo bastante interés del sector privado con muchos proyectos que se están activando en este momento, también hay líneas de transmisión que se están sacando por APPs de manera acelerada. Yo creo que estamos trabajando bien con el COE, es lo que va a ser el futuro energético, porque es claro que la energía está en el momento oportuno para que la dinámica de crecimiento no se pare. Lo peor que nos puede pasar es llegar a un cuello de botella y tener todo el impulso económico de que hay que crecer a tasas agresivas, pero fallamos por la energía. Eso no debe pasar, en eso hay un trabajo ordenado. De hecho, tenemos que conversar también con el COES porque ahora que estamos planteando una dinámica de crecimiento distinta, entonces hay que ver si es necesario un poco actualizar mejor la dinámica, cómo deben fluir los proyectos para estar de manera oportuna y eficiente atendiendo y abasteciendo todo lo que se requiere en materia energética, ¿no? Congresista Barbarán, me comentaba también el show de inversiones, va a ser muy, muy importante definitivamente. Estamos juntándonos con los gobiernos regionales para ver uno por uno con los equipos técnicos cómo vienen sus proyectos, qué obras tienen paralizadas, cómo podemos apoyar en ese sentido para que éstas se puedan destrabar. Y lo que hemos conversado aquí, para que las obras que están en ejecución o las que se han paralizado realmente sean un objetivo de cortísimo plazo de destrabar y que se logren concluir de manera adecuada y que además brinden el servicio que la población necesita. Ya los nuevos proyectos que siempre veo, hay también, cuando hemos contado con los alcaldes, con los gobernadores, hay el interés de lanzar nuevos proyectos de manera más acelerada, pero yo les digo, pero lo que tenemos en ejecución, ¿cómo va? ¿No? Lo que de una otra manera se ha ido avanzando, no debemos dejarlo de lado, hay que seguir en esa línea y ya sobre eso vamos incluso nuevamente impulsando el tema de este cambio de chip que bien me dice la congresista. Tenemos que ver que el tema de obra por impuestos darle el impulso, que se le puede dar y la importancia debida, porque creemos que ahí tenemos la opción de también nuevos proyectos y obviamente de manera responsable y sostenible es lo que tenemos que avanzar. El tema también, compartimos que el tema de la informalidad, me interesaría mucho revisar el proyecto de ley que comentaba para el tema de las deducciones de renta, para poderlo con equipos técnicos, ¿no? Y quizás en el paquete que estamos nosotros impulsando también puede ser muy interesante ver la posibilidad de encaminarlo. Lo de los CRDR ya lo hemos conversado, definitivamente si hay entidades que pueden ser autosostenibles y lo vamos verificando. Yo creo que es una opción también de que las entidades, pero como dijimos, no tiene que darle claro que realmente tienen la autosostenibilidad. Que no van a, si ya el RDR se liberó, muy bien, haz todos tus esfuerzos, innova, mejora, optimiza, sé eficiente y ten esa posibilidad. Pero ya no regreses a pedir los recursos. Si no, vamos a entrar en un esquema que no es el que, digamos, sea el que le vamos a encaminar. Y finalmente, sobre el tema, yo agradezco mucho el apoyo por el trabajo que ha habido conjuntamente con Proinversión y el MEF para esta gran reforma. Esa reforma es muy importante apoyarla. Yo creo que en esta reforma no podemos fallar. No podemos fallar porque indudablemente
Yo creo que con esa reforma le vamos a cambiar la cara al país, vamos a mejorar la vida de los ciudadanos de manera importante, porque la idea es optimizar a raíz de la experiencia de cómo han demorado los proyectos, es darle otra velocidad, bajar a la quinta o sexta parte de la tramitología que se tiene, es replantear el mecanismo como tal, en base a otras experiencias. Por ejemplo, yo cito un ejemplo, los colombianos hace más de 10 años vinieron al Perú a ver cómo hacíamos las APPs. Ellos vieron nuestra experiencia e hicieron un modelo más agresivo que les funcionó muy bien. Bueno, ahora tienen complicaciones por el tema político, pero años previos hicieron generaciones de carreteras, proyectos, lanzaban carteras de 20.000, 30.000 millones de dólares y los colocaban y han ido avanzando en sus proyectos. ¿Y qué aprendieron? Que tenían que tener una entidad muy fuerte que se encargue de todo el ciclo, porque acá lo que sucede es que uno llega hasta la adjudicación del proyecto con preinversión y de ahí el proyecto se va a un ministerio y en el ministerio el proyecto pierde dinámica entre una serie de complicaciones y complejidades y muchos de ellos quedan en el camino y demora más de lo esperado en ejecutarse. Y además se generan muchos problemas de arbitraje. Hoy día tenemos un montón de CIADI que lamentablemente se han venido activando a raíz de esa praxis. Entonces, ellos que aprendieron, esta entidad tiene que entrar y quedarse hasta el final, que se encargue, porque es el que mejor conoce el detalle, porque es el que lo estructuró y sabe cómo está ese contrato de concesión. Y así se garantiza la sostenibilidad al respecto. Entonces yo creo que esa dinámica va a tener que ser importante. Esta reforma, las veces que sea necesario venir a explicarla, la vamos a explicar y a sustentar porque creemos que es fundamental para garantizar realmente el desarrollo del país con la expectativa que todos tenemos y que la población también tiene. Y tener buenos proyectos y buena infraestructura de calidad que aporte también a la competitividad del Perú, ¿no? Gracias, congresista. Esta es la primera ronda. Muchas gracias. Porque lo peor que nos puede pasar en general en todos los proyectos mineros es que estos no fluyan, porque con eso más pierde el país, más pierde la población que antes de lo que podría tener como... En un manejo compartimos plenamente, tiene que ser totalmente responsable, respetuoso del medio ambiente y donde haya que entrar con penalidades, habrá que entrar con las penalidades si alguien no cumple. Esto tiene que ser muy firme en ese sentido. Pero sí no podemos, por, digamos, posiciones de algunos grupos en particular de interés, no buscar el beneficio y la prosperidad de la población y de las comunidades en general, ¿no? Tomo nota con lo que me menciona del por qué no se deposita inicio de año para ver si hay un problema tramitológico ahí. Tomo nota por ello porque realmente eso no debería suceder. Voy a tomar nota al respecto para... Lo de año escolar lo conversamos ayer y nuevamente insistiendo yo con el tema ahora por impuestos, es muy potente para ir de manera agresiva y simultánea a afrontar el gran problema de infraestructura educativa que tiene el país. Yo lo he conversado con el Ministerio de Educación, él también vamos a ir juntos en esa línea. Ya gobiernos regionales se han sumado, también algunos municipios. Entonces yo creo que ahí podemos hacer un choque importantísimo para cambiar y mejorar sustancialmente la calidad de la infraestructura educativa, porque sabemos que los colegios, los miles de colegios que hay, en riesgo tenemos un alto porcentaje y estamos exponiendo a los niños. Tenemos que dar un giro sustancial al respecto. Yo creo que se puede hacer un choque fuerte de inversiones ahí, y no solamente infraestructura, como bien señala congresista, también el tema del equipamiento, el acceso al internet, la conectividad es importante, y por eso también hay un planteamiento nuestro del tema de servicios por impuestos, que va a complementar muy bien la obra por impuestos para que las empresas puedan apoyarnos y tener un servicio óptimo, y con eso vamos a mejorar sustancialmente las condiciones en las cuales se desarrolla la educación del país. Tomo nota también lo de la IS que no funciona. Estoy de acuerdo, no podemos no tener respuesta, no podemos no atender de manera oportuna los pedidos, no podemos echarle la culpa al sistema. O sea, si hay un problema ahí, voy a conversar con el equipo. Nuestra idea, y también este tema lo planteó la congresista Montesa, es evidentemente, tenemos que tener... La gestión del MEF es un MEF al servicio de la ciudadanía, es un MEF de puertas abiertas, es un MEF que va a estar en el campo solucionando problemas y escuchando y atendiendo y resolviendo, porque yo también comparto, no puede haber consultas que puedan estar ahí meses de meses sin responderse cuando uno plantea una opinión técnica y espera una respuesta al mismo. Nosotros sí vamos a dar una aceleración diferente a eso, tenemos equipo técnico con suficiente capacidad para dar esas respuestas. E indudablemente lo vamos a hacer y estamos un poco ya trabajando en esa línea de acción. El equipo que me acompaña es un equipo muy experto en gestión pública, que va un poco en la línea y sintonía con lo que yo espero de aportar en mi paso por el ministerio, y estamos totalmente involucrados para eso, para trabajar de esa manera.
para trabajar en equipo, igual todas las convocatorias que tengamos, si hay los pedidos de reuniones, totalmente toda la apertura para eso, nosotros a todos tenemos que atender, es más, estamos difundiendo transparentemente por resto todas las reuniones que tenemos, no solo las mías, también las de mis ministros, los directores generales, porque hay mucho movimiento en ese sentido y es un poco la dinámica que queremos imponer ahora de cómo tiene el MEF que ser de cara al relacionamiento, ¿no? Escuchar, buscar dar soluciones. Hay muchas cosas que vienen que son problemas muy operativos, ¿no? Que son cosas simplemente de gestión, que se pueden resolver muy rápido. Entonces, yo sé que la mirada siempre ha sido de todos, siempre le decir no, pero acá las cosas hay que resolverlas. Y si no se puede, se explica el por qué no se puede. Yo creo que en un diálogo uno se entiende y explica las razones, pero hay que agotar todas las posibilidades dentro de la ley que se establecen para poder avanzar. Son temas de gestión, básicamente. Entonces, hay ese compromiso permanente para poder avanzar. Y bueno, ayer tuvimos la reunión por el tema de los docentes. Hemos que vernos el próximo jueves para seguir y esperemos ya tener una solución encaminada, ¿no? Tomando el pedido también de la congresista Ramírez y la congresista Barbarán, si bien el tope CIPREL es publicado, pues nosotros el lunes vamos a enviar amigablemente a las comisiones, pero creo que a todos los congresistas, ¿no?, una cartita con el anexo de los topes CIPRELes que hay para gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales y universidades, para que ustedes los puedan tener ahí. Y para cuando los vengan a visitar las autoridades diversas, ustedes, y les digan, necesito este proyectito de 2 millones, pasé un moqueo la vez pasada, estuve ahí también y una municipalidad insistía por 10 millones, entré a buscar el tope CIPREL, 200 millones de soles. Y el alcalde, no, que a mí me das mi cano, pero acá tiene alcalde, puede ser 20 proyectos, no uno. No. Entonces ahí sí yo creo que ustedes nos pueden ayudar mucho en ser un primer espacio en el cual les digamos a los señores, mire, acá está. Y todo el apoyo, o sea, por inversión en ese sentido, para capacitar, para darle todos los detalles del mecanismo, para hacer el acercamiento con el sector privado, para poner y traer a los alcaldes a hacer un evento para que expongan sus proyectos y para que un poco podamos tener el interés. Entonces, ahí está el compromiso abierto y yo agradezco el apoyo que se pueda dar en ese sentido porque creo que este tema lo tenemos que trabajar de manera conjunta y justo lo que decía el congresista Takuri, ¿no? Los certámenes para traer los alcaldes, hacerlo acá y hacerlos en las regiones también. Con Primersión hicimos en un momento una línea importante de capacitaciones, pero creo que hay que seguir porque también sabemos que los funcionarios van rotando, tenemos que estar permanentemente dando esa sostenibilidad para que se entienda bien la potencia del mecanismo y los beneficios que realmente le puede traer con las obras a la población. Totalmente de acuerdo con ustedes también, hay que ser rigurosos para recaudar y con los que no pagan, ¿no? El que no paga obviamente comete un delito serio, porque con eso el Estado deja de tener recursos para atender las brechas sociales que hay en el país. Y eso no se puede permitir. Entonces hay que trabajar de manera ahí, ser muy firmes en ese sentido. Y plenamente comparto. Nosotros les comento que la longitudinal de la Sierra Tramo 4 es un proyecto que ha esperado años, ya se está adjudicando en los próximos meses. Y hay 7 postores interesados, son 1000 kilómetros de carretera, involucra el tramo de los Libertadores que tanto accidente genera. Y es la importancia, convocar a un operador privado para que realmente haga las obras que se necesitan y opere y mantenga de manera adecuada la carretera. Y realmente vamos a sincerar cuando tengamos porque lamentablemente hoy en día de repente lo que esté planteado de los camiones con la carga minera no necesariamente es la principal causa de que la vía se deteriore, porque puede ser que también la entidad que le tocaba, en este caso estatal, dar la operación de mantenimiento por falta de recursos u otras razones, no da una operación de mantenimiento adecuado y la vía se tiende a deteriorar. Las lluvias mismas la deterioran, por eso cuando ya tengamos un operador que haga el estándar, que mida bien los pesos, que tenga todo adecuado, veremos realmente cuál es la causa de un posible deterioro y ahí habrá que ir. Pero mientras hoy en día, como ha estado el estado calamitoso de muchas vías en el interior del país, ha sido porque si uno no opera y mantiene, la vía se pierde muy rápido. En la costa uno ve, si bien hay peajes y demás en la costa, pero uno ve porque todo eso es un correlato de una buena calidad de infraestructura y un buen servicio de operación y mantenimiento que nos sucede. La idea es que eso tenemos que comenzar a avanzarlo a nivel de la sierra en lo que falta. Ya tenemos la longitud del tramo 2, tendremos la 4, las CIRSAS también cubren buena parte, pero igual faltan otros tramos que se están añadiendo porque ahí el Ministerio acertadamente, creo yo, le encargaba por inversión 21 corredores y el ministro creo que va a encargar adicionales. Porque ¿qué pasa? Sucede que se hace la obra, habían estos contratos de operación y mantenimiento de muy corto plazo, máximo 3 años, y cuando se licitaban entraba en arbitraje, se demoraba, no entraba, y estos meses, a veces un año, uno va a regresar, la obra deteriorada y a veces ya
todo lo que se avanzó se perdió. Un contrato de 20 años te da la opción no solo de acompañar la demanda y ver que si requieres obras adicionales, hacerlas oportunamente para que no se vea congestionada la vía, sino que además darle la operación y mantenimiento adecuada durante todo ese horizonte, de tal manera que el servicio, el usuario transite y no pierda conectividad. Claro, siempre cuando incluso cuando aparecen los fenómenos naturales, y a uno entre un huaico pues no puede ser mucho, se lleva la vía, pero comparemos la capacidad de respuesta de un concesionario privado con Provías. Y obviamente en 24 horas ya la vía se restablece el flujo. Con Provías a veces podemos demorar, muchas veces no sabemos cuánto. Entonces yo creo que pues eso va a ser importante lo que vamos a ver allí en los próximos años con la longitudinal de la Sierra Tramo 4, que son 1.000 kilómetros de carreteras que se suman a la red concesionada y que va a tener un alto estándar de calidad de servicio, ¿no? Muchas gracias, congresistas, nuevamente. Señor ministro.